¿Y qué tal si nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios? Siempre es bueno orar, darle gracias a Dios. Nuevamente buen día, iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por venir, gracias por darse el tiempo. Sé que la distancia ya no es la misma. Y más aún que hoy día están desfilando la OTB, transportistas y todo, entonces está habiendo una escasez de transporte y todo aquello. Pero vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Bendito Dios, papito, amado, precioso. Señor, queremos darte gracias, Señor. Aquí afuera de la casa, al aire libre, Señor, vemos mucho mejor tu creación. Te agradecemos por este sol radiante, este aire más puro que podemos respirar en este lugar. Gracias, papito, por tu provisión. Gracias por todo lo que tú nos das, por el abrigo, el techo, el alimento, Señor, y aún por las circunstancias que pasamos y vivimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú realmente eres fiel, como dice tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo. Gracias por permitirnos haber estado en este lugar y estar en este lugar, papito. Perdónanos, Señor, si hemos dejado un poco de congregarnos estos 2 domingos que han pasado. Las circunstancias tú las has manejado. Sin embargo, siempre hemos estado pensando en ti, estudiando tu palabra, meditándola en ella, papito. No queríamos, Señor, tener más tiempo sin congregarnos, papito. Tu palabra dice, donde 2 o 3 o más están reunidos en mi nombre, allí estás tú. Gracias por este lugar, por este espacio, Señor. Gracias por todos los que están aquí, bendice sus vidas, cuídalos, protégelos. Gracias, papito amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como les decía, uno de los propósitos como iglesia que tenemos, y tras mi liderazgo como pastor, es tratarles de enseñar todos los libros de la Biblia hasta donde el Señor me permite enseñarles. Gracias a Dios, en el anterior lugar donde estábamos habíamos terminado lo que es la primera carta de Juan. Y quiero terminar la segunda, y Dios mediante, si Dios me da vida, la tercera carta o la tercera epístola de Juan. Si tú notarás, la segunda y la tercera carta de las epístolas de Juan son las más cortas de la Biblia. Son tan cortitas que podía entrar en un papiro, como una postal, podríamos decir así, pero sin embargo tiene mucha profundidad en el estudio que Juan está realizando. Cuando uno ve esta segunda y tercera carta de Juan, tú te puedes dar cuenta, si leemos por ejemplo el versículo 1 de la segunda carta de Juan, dice el anciano a la señora elegida. Si tú ves, aquí se dirige a una señora elegida, no sabemos qué se llamaba esta señora. Y en la tercera carta de Juan sí sabemos el nombre de la persona de la cual Juan está escribiendo, y dice el anciano a Gayo. Son 2 cartas bien personales que Juan escribe. Ya había hablado Juan ¿a quién? A la iglesia. ¿Se acuerdan? En la primera carta de Juan, en la primera epístola de Juan, habla a la iglesia. Vamos a leer solamente el versículo del 1 al 4, ya entrando directamente al estudio, ¿sí?, de la segunda carta de Juan, o sea, la segunda epístola de Juan. Dice así, ustedes van a notar, siempre les he enseñado esto, cuando ustedes lean algo hay palabras que se repiten. Y cuando las palabras se repiten, significa que está haciendo énfasis en esa palabra, o sea, en el contenido de esa palabra. Y la palabra que se repite aquí, por ejemplo, es verdad, o sea, la palabra verdad, verdad. Fíjate lo que dice, el anciano dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Entonces tú te das cuenta que aquí Juan está hablando mucho de esto, de lo que es la verdad.
Y para introducir al tema voy a lanzar una pregunta que me hizo mi esposa esta semana. Y me decía ella, a veces me dice pastor, no sé por qué me dice pastor, a veces me dice hijo, ¿no? Sí, o a veces me dice amor, como generalmente, ¿no? Y a veces no me dice nada cuando está enojada. Así que cuando me dice pastor es como que me está preguntando algo que quiere saber de la Biblia. Y me dice, pastor, me dice, no, yo a veces me choca cuando me dice pastor, ¿no? Y me dice, mira, se ha hablado mucho en estas 2 semanas que han pasado sobre los extraterrestres. ¿Han escuchado tú en las noticias que hay militares de Estados Unidos que están certificando que Estados Unidos tiene naves espaciales, tiene alienígenas y que en agosto van a decir la verdad? Y me dice ella y me pregunta y me dice, como cristianos nosotros, ¿qué posición tenemos? O sea, ¿cómo podemos nosotros argumentar esta situación de la cual se habla? Y a veces, particularmente yo saco a veces todo el conocimiento que tengo a lo largo de lo que he estudiado la Biblia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? Me dice. Si ella me hubiera preguntado cuál es la verdad, ¿sí? Hubiera sido la misma pregunta que hizo Poncio Pilatos a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba al lado de Poncio Pilatos, allá en Juan 18:38, le preguntó, ¿no es cierto?, de manera cínica, obviamente, le preguntó, ¿qué es la verdad? Le preguntó, ¿qué es la verdad? Entonces yo te voy a responder a modo de introducción lo que le dije a mi esposa. Le dije, mira, en la Biblia cataloga que hay 2 grupos de personas, no hay 3, ni 4, ni 5. ¿Sí? Que son o los hijos de Dios o los hijos del diablo, ¿no es cierto? Los que son de Cristo o los anticristos. No hay un tercero, no hay un medio cristiano, nada. Y yo les estoy respondiendo lo que le dije. Los hijos de Dios, nosotros aceptamos ¿qué cosa? La verdad, ¿sí? Y para nosotros, ¿qué es verdad? Le digo, la verdad es la Biblia, ¿sí? Tu palabra es verdad, dice la misma palabra. Dios es verdad, el espíritu de verdad, ¿no es cierto? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para nosotros, especialmente para mí, porque yo lo tomo así, para mí todo lo que la Biblia dice es verdad. Puedo agarrarlo dogmáticamente. Muchos me han dicho, eres muy dogmático. O sea, mucho crees muy férreamente en lo que dice la Biblia. Sí, lo creo. ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza. Yo creo que la Biblia es verdad. ¿Me entiendes? Ahora, al creer que yo soy verdad, así le estaba explicando, todas las otras cosas son mentira. ¿Sí? Son mentira. Todo es mentira. Ahora, no puedo decir que hay la ciencia como tal. Sí, hay ciencia histórica que lo llaman, y hay ciencia verdadera, como decimos. Por ejemplo, la ciencia verdadera hace que yo tenga un celular aquí y le pueda estar grabando, o que el hombre haya ido a la luna, o que 2 más 2 son 4, o no es cierto, cosas que realmente vemos plasmada la ciencia como que ha pasado el método científico, la parte experimental, ¿no? Luego de ver una observación, una hipótesis. O sea, nosotros entendemos que hay una ciencia que es lógica, es verdadera, ¿no es cierto?, dentro del conocimiento. La ciencia histórica generalmente define a aquellas personas que, para darte un ejemplo, para que me entiendas, son aquellas que son argumentos o ideas que las personas ponen a cierta situación o cosa. Por ejemplo, si ven 2 cabezas ahí de dinosaurios, ¿sí?, y mezclado ahí sus huesos, un historiador o un científico llamado así puede decir, estos 2 estaban peleando por una presa, este era más fuerte que el otro, él le agarró del cuello, y te das cuenta, él está poniendo un conocimiento que él está deduciendo, ¿sí?, hipotéticamente de lo que puede haber pasado, y a eso se le llama ciencia histórica, ¿sí?, que de alguna manera no me puede comprobar en laboratorio, no me puede pasar la ley, o sea, de que realmente es algo que ha existido. Entonces, pero solo toma como tal, como una ciencia histórica, y algunas creen aquello, ¿no?
Eso es lo mismo cuanto por ejemplo, a la creación. Hay cuántas teorías hay en relación a la creación. Ahora, esto de los extraterrestres, o sea, no es pues algo nuevo, ¿no es cierto? Siempre se ha manejado. De hecho, hay en Discovery Channel, por ejemplo, siempre hay un programa, es los ancestros alienígenas, dicen, ¿no es cierto? Que según ellos son naves extraterrestres que han venido y han ayudado al hombre a formar las pirámides, esas estructuras grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y saben que dentro de mi posición, yo le decía a mi esposa, yo creo en la verdad, ¿sí? Todas las otras cosas que digan, para mí es mentira. Ahora, ¿y qué pasa si viniera una nave y un alienígena bajara y me diera paz, tesícola, ¿no? O sea, sí, no me interesaría particularmente si viniera, porque eso no va a hacer que yo no crea en la verdad, ¿me entiendes? Ahora, lo que yo te puedo decir ahorita es una opinión mía, que no es bíblica, o sea, no es algo que puedo sustentar con la palabra. Yo creo, o sea, creo, ¿no? Si quieren les puedo decir, y si no, no, paso al tema directamente. En relación a estas cosas, me han preguntado muchas veces mis estudiantes en relación a los extraterrestres y todo aquello, ¿sí? Como era profesor de física química, de alguna manera trataba de ponerles algunos argumentos más científicos que espirituales o bíblicos, ¿no es cierto? Y siempre les decía, a ver, les decía, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Les decía, el Sol, dicen, ¿no es cierto? El Sol. ¿Sabes a cuántos años luz está la estrella más cercana a la Tierra? A 5.000 años viaje a la velocidad de la luz. 5.000. Imagínate, a la velocidad de la luz, una nave de la estrella más cercana debería venir a la Tierra a aterrizar, ¿me entiendes? Y yo les decía, ¿te imaginas la energía que deberían tener? Pero ellos son, siempre había un debate, ¿no? Ellos son pues, avanzados y todo aquello. Aún a esa velocidad, si chocara con una partícula de polvo, o sea, podría explotar. O sea, son varios argumentos que no los digo yo, sino son científicos también que hablan sobre esta situación. Pero más allá de aquello, yo les diría, ¿y por qué Cristo no nos dijo algo sobre esto? ¿Sí? Ahora, alguna vez escuché, por ejemplo, algunos comentarios de algunos pastores también introduciéndome aquello. Me estoy saliendo del tema, pero al final estoy hablando lo que no es verdad, ¿no? O sea, y muchos decían, ¿qué le interesa al diablo de que haya extraterrestres o alienígenas? ¿Para qué le interesaría hacernos mostrar de que existe? Bueno, algunos argumentan, dicen, ¿saben para qué? Dicen algunos pastores o algunos maestros, no es decían, es que va a haber un tiempo en cual la iglesia va a ser raptada, eso dicen, ¿no? Y tiene algo de lógica, ¿no? Va a ser raptada, ¿sí? Y cuando la gente desaparezca, entonces lo que van a argumentar, sí, las naciones y todo aquello, van a argumentar que son extraterrestres que han venido y se los han llevado. Generalmente esto va a pasar más en Sudamérica, en todo lo que es América, Centroamérica y Sudamérica. ¿Saben por qué? Porque en América, Centroamérica y Sudamérica hay más creyentes, hay más cristianos, hay más que estudian la Biblia. En Europa casi ni se sabe de estas cosas. Si tú vas a Europa, sí, en algunos lugares sí hay, pero no se habla mucho de Jesús, de la Biblia, no. De hecho, la religión musulmana es la que está abarcando casi todo lo que es Europa, África, más que la cristiana. Pero bueno, son argumentos, son posiciones que dan. Incluso hay algunos pastores maestros que dicen, a las preguntas que también les hacían, ¿y qué tal si hay un extraterrestre así, como se muestra, ¿no? Así físico? Dice, y ellos dicen, mira, dicen, ¿no? Satanás pudo convertir dos varas que son inertes, madera, ¿sí? En dos serpientes. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Sí? Y a veces limitamos el poder que tiene Satanás de poder hacer cosas milagrosas. Es más, dice en Mateo capítulo 24, ¿no? Hará grandes señales, dice que aún podrá engañar a quienes, a los escogidos de Dios. Entonces puede de alguna manera, incluso hasta tanto ángeles caídos pueden llegar a tener una forma de un cuerpo ya a los que ellos quieren. Pero bueno, más allá de aquello, simplemente esa es una pregunta que mi esposa me hacía, ¿no es cierto? Yo le decía, yo creo en la verdad, punto, ¿sí? Es la verdad la que va a edificar mi vida, ¿sí? Así serían de mí muchos de aquellos que no pueden estar de acuerdo con mi posición.
Entonces lo que Juan quiere hacer en esta carta, en esta segunda carta, es realmente establecer, o sea, subrayar, podríamos decir así, lo que es la primacía de la verdad, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer Juan. Ahora, como cristianos nosotros, ¿a qué nos enfocamos? ¿En qué debemos enfocarnos más como cristianos? En aprender ¿qué cosa? La verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia. Yo no perdería ya mi tiempo en estudiar otras cosas, ¿sí? O indagar otras cosas simplemente para saber. Porque el salmista, por ejemplo, ¿qué dijo? Bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo ni se sentó en silla de escarnecedores, ¿no es cierto? O sea, ni se juntó con sus ideas. Yo prefiero ser esa María que se sentó a los pies de Jesús y escuchó ¿qué cosa? La verdad, ¿sí? Y no en esa Marta que afanada y turbada, ¿sí? Estaba ahí haciendo cosas y le decía a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. ¿Se acuerdan de la historia? ¿No? Y Jesús, ¿qué le dijo? María escogió lo mejor. ¿Qué fue lo mejor? Escuchar la verdad, ¿no es cierto? La verdad. Entonces, ya hemos hablado mucho sobre qué es la verdad. Ustedes que ya están, bueno, no todos, pero ya saben que nosotros hemos establecido las Escrituras como la verdad, ¿sí? Para nosotros esto es la verdad. Ahora, que alguien te diga, eres muy dogmático para creer o muy religioso para creer, a mí particularmente me tiene sin cuidado, ¿sí? No me interesa si me dice que eres medio loco o te has emborrachado con las Escrituras o crees mucho, por más que me presenten ahí un platillo volador, un película, para mí no va a mover eso mi fe y no va a mover en todo lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo he entendido que la Biblia, ¿sí? Esta Biblia es la palabra de verdad. El Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, ¿qué más dice la Biblia sobre la palabra? O sea, lo que es verdad. ¿Qué nos dice en Juan 17, 17? ¿Te acuerdas? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros, a todos los cristianos, que debemos ser como Timoteo. O sea, es lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué le dice a Timoteo? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, ¿sí? Que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. O sea, Santiago 1:8 dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la Biblia se especializa en el tema de la verdad. ¿Ok? Ahora, la misma Biblia en el Salmo 31:5 dice, Dios es verdad. Es la única verdad. Nosotros los cristianos, hijos, creemos en absolutos. Para nosotros esto es absoluto, o sea, no hay modo de debatirlo, no es ni medio verdad, es verdad. Si aquí la Biblia me dice algo en relación a cualquier cosa, yo lo voy a tomar como verdad, porque la misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Entonces la Biblia me dice, sí, que Dios es verdad, y que no solo que Dios es verdad, sino que Él abunda en verdad. Éxodo 34:6. Y también me dice que siempre habla la verdad, segunda de Samuel 7:28. Ahora, Dios Padre es verdad, ¿sí? Por un lado la Biblia es verdad, Dios Padre es verdad, Él abunda en verdad y siempre habla la verdad. Ahora, también la Biblia me dice que Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también me dice que Cristo está lleno de verdad, Juan 1:14. También me dice que Él reveló la verdad. Cristo nunca dijo una mentira, Él reveló la verdad. Juan 1:17. También Él habló la verdad. Y a muchos no les gustaron cuando habló Jesús, la verdad, ¿no es cierto? Usted sabe la historia en los evangelios, Juan 1:17. O Juan 8:45-46, habló la verdad y también dio testimonio de la verdad, Juan 18:37. Ahora,
Dios Padre es verdad, Cristo es verdad. La Biblia también me dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Juan 14, 17. Aquí vemos la Trinidad, cuando creemos nosotros que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, ¿sí? Y los tres son verdad, punto, son verdad. Y la verdad de Dios, sí, es eterna, no va a cambiar, por más que vengan quien sea, por más que se manifiesten cosas, no va a cambiar, porque la verdad de Dios es verdad y es infinita. Y también es salvadora. Salmos 19, 69, 13. Entonces, nosotros como cristianos, debemos estar muy agradecidos de haber escuchado alguna vez en nuestras vidas la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad viene por fe, ¿no? Y trae consigo la salvación. Tú no eres salvo si no crees en la verdad. Si todavía dudas, entonces considera. O sea, por eso la salvación viene por fe en la verdad, ¿no es cierto? El oír viene por qué, dice, por la palabra de Dios, ¿no? No, la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Un día tú escuchaste la verdad. Tú escuchaste la verdad. Entonces, nosotros somos salvos por la verdad, pero también en nuestra vida cristiana, o sea, en nuestro recorrido en este mundo, somos santificados a través de la verdad. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces somos salvos y también vamos siendo santificados, ¿sí?, a medida que pasamos nuestra vida cristiana. Ahora, hay muchas evidencias de las cuales tenemos que mostrar si somos verdaderamente creyentes, como lo hizo en Primera de Juan, en toda la epístola de Primera de Juan. Y a veces uno tiene que preguntarse realmente, si nosotros somos creyentes, los creyentes deberíamos amar la verdad. ¿Lo ve? Sí, deberíamos amar, eso dice 2 Tesalonicenses 2:10. Y debemos dar gracias a Dios porque somos libres por la verdad. O sea, somos libres, somos declarados libres. ¿Se acuerdan de Juan 8:32? Dice, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Nosotros adoramos la verdad como creyente, nos regocijamos en la verdad como creyentes, hablamos la verdad como creyentes, meditamos en la verdad, manifestamos la verdad, obedecemos la verdad. Cada uno tiene su versículo que tengo yo aquí en mi apunte. ¿Sí? Somos guiados por la verdad y más ampliamente caminamos en la verdad, o deberíamos caminar en la verdad, en todo lo que aprendemos de la palabra del Señor. Entonces, ahora, somos creyentes, ¿sí? Y como creyentes debemos estar comprometidos con la verdad, ¿sí? Porque existimos en este mundo, el cual realmente vivimos en este reino que se llama el reino de Satanás, cuyo príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. ¿Y cómo es? El padre de la mentira. Vuelvo a repetir, los hijos de Dios somos aquellos que creemos en la verdad, ¿sí? Y los hijos de Satanás o del diablo son aquellos que siguen al padre de mentiras, a todo lo que es falso. Entonces, como cristianos, nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta? O sea, deberíamos nosotros realmente ser aquellos que deben esforzarse por ser esa columna y baluarte de la verdad, y que nada nos pueda temblar, que nada pueda hacer caer esa columna. Nada, no me interesa lo que pueda pasar. Yo voy a creer en la Biblia ciegamente, así me digan loco, ¿sí? Dogmático, religioso, qué sé yo, cualquier otro nombre que me digan. ¿Por qué? Porque por un lado soy aquel que cree en la verdad, y por el otro lado hay un grupo de personas que no creen la verdad, que la Biblia los llama ¿quiénes? Los incrédulos, ¿no es cierto? Y los incrédulos, ¿qué hacen? En relación a nosotros, en contraposición a nosotros abrazamos la verdad. Los incrédulos resisten la verdad, 2 de Timoteo 3:8. Los hombres, o sea, los incrédulos, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, 1 de Timoteo 6:5, ¿sí? Y también dicen los incrédulos apartarán de la verdad el oído, o sea, no les gusta escuchar la verdad, 2 de Timoteo 4:4.
Y peor aún, cambian la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Muy bien. Entonces, hemos leído los primeros 4 versículos de la epístola de Juan, ¿sí? ¿A quién está dirigido esta segunda epístola? A esa señora elegida, que no sabemos quién es o qué se llama. Es una carta tan particular a una señora que Juan está escribiendo, ya entrando solo voy a dar la introducción, no voy a llevar los versículos, ¿sí? Está hablándole a esta señora, porque esta señora en su ingenuidad, o no sabemos realmente por qué, está permitiendo que personas ajenas a la verdad, o sea, personas que han salido de la iglesia, ¿te acuerdas en la primera carta de Juan 2:19? Salieron de nosotros, pero no estaban con nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, hubieran sido de nosotros. Ya la ha hablado tantos. Ellos no se fueron y dijeron, no quiero saber iglesia, yo no quiero ya saber de Dios, no quiero saber de las escrituras. Ellos salieron, pero ¿para hacer qué cosa? Para seguir enseñando su propia doctrina, su propia enseñanza. Y como en ese tiempo, ¿sí?, dentro del contexto histórico del cual se escribe esta carta, una de las labores de los cristianos era ¿qué cosa? La hospitalidad, ¿sí? No es como ahora que había hoteles en todo lado, ¿no? 3 estrellas, 4, 5 estrellas, 8, no. En mayor de los casos en ese tiempo, cuando los predicadores que eran itinerantes, o sea, iban y llevaban y predicaban el evangelio, llegaban a casas de hermanos, de cristianos, y es por eso que Juan y Pablo siempre están reiterando que nosotros los cristianos debemos ser buenos hospedadores, hospitalarios, ¿no es cierto? Especialmente aquellos que están llevando la verdad. ¿Sí? Los que están llevando la fe. Es como si un pastor viniera de, qué sé yo, del Brasil, ¿sí? Y un pastor que es conocido y está certificado y se conoce su enseñanza, como nosotros como cristianos, deberíamos ser hospitalarios con él. ¿Sí? Obviamente en ese tiempo es muy distinto a este tiempo. Vuelvo a repetir, en este tiempo, ¿tú crees que un ministro de eso, especialmente de aquellos falsos maestros, van a ir a casas? No, ellos van a hoteles de 5 estrellas mínimo, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo había, o sea, los hermanos tenían, y con tanta persecución que había en esos tiempos, tenían que ser hospitalarios con los cristianos. Pero esta señora elegida lo que está haciendo está abriendo, obviamente, no de mala fe, podríamos decir así, está abriendo su puerta y está abriéndole la hospitalidad ¿a quiénes? A falsos maestros, ¿sí? A falsos maestros. Por eso en el versículo 10 le dice a la señora, que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No les recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ¿sí? O sea, no me metas o sea, el amor del cristiano tiene límites. No puedes meter a cualquiera a tu casa, porque una vez que entran no salen, ¿me entiendes? Lamentablemente en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo, nosotros abrimos nuestras puertas no ya a personas, sino prendes la televisión y escuchas y metes a través de la tecnología, metes a personas, ¿sí? Y realmente toman dominio de ti a través de su conocimiento, de su enseñanza. Pero estamos yendo al tiempo en el cual se ha escrito esta carta, ¿sí? Entonces lo que está haciendo Juan, le está diciendo a la señora, ¿sí? Todo tiene que haber un límite en cuanto a ser hospitalario. No puedes meter, ¿sí?, a nadie a tu casa, porque hay muchos falsos maestros que utilizando, ¿sí?, ese mandato que tenían los cristianos de ser hospitalarios, están viniendo a sus casas, ¿sí?, y están introduciéndose a sus casas y les están enseñando cosas que no son verdad. Entonces, no son verdad. O sea, entonces Juan le está hablando a la señora, ¿sí?, esta señora elegida, le está exhortando y le está diciendo, estoy parafraseando obviamente, ¿sí?, ten cuidado, no debes recibir a cualquiera, ¿sí? No tienes que recibir a cualquiera, porque el que dice bienvenido, dice el versículo 21, participa de sus malas obras, ¿ok? Entonces esta carta está haciendo énfasis, en realidad hace énfasis, de lo cual vamos a estudiar, en los primeros 4 versículos, habla sobre la primacía de la verdad, ¿sí? ¿Cómo es una vida de verdad que debemos vivir como cristianos? ¿Cuál es esa vida de verdad?
Y les voy a dar un pequeño bosquejo, con esto vamos a terminar porque no quiero cansarles, hoy es un día especial, ¿sí? Pero lo que vamos a estudiar dentro de estas, por fe digo que vas a seguir viniendo y aprendiendo, y si no, bueno, quiero darte el bosquejo del cual vamos a estudiar. Aquí lo que Juan está hablando en los primeros 4 versículos es a decirnos a todos los creyentes que debemos vivir en la verdad de Dios, ¿ya? ¿Por qué debemos vivir en la verdad de Dios? A ver, fíjate al que está de tu lado, como dicen los ¿sí? ¿Sabe qué les une a ustedes? La verdad. Aide y José no les era permitido casarse, ¿sí? Si no tenían en común algo. ¿Qué cosa? La verdad. ¿Sí? La verdad. No puede haber unión entre yugo de igual, y ese en realidad es el contexto cuando escribe los Corintios, no es el matrimonio, sí, pues no puede haber comunión, dice, sí, entre la verdad y la mentira. Lo que me une más a Álvaro, a mí, sí, más allá de la amistad, es la verdad, sí, o sea, Juan va a establecer esa idea, sí, que la verdad une a los creyentes, debe unir a los creyentes. Pero no solo debe unir a los creyentes, y vuelve a repetir Juan, en lo que vamos a ir estudiando, ¿sí? Que la verdad, a los que son verdaderamente hijos de Dios, debe permanecer la verdad en uno. O sea, no es que yo creo la verdad ahora y de aquí al año digo, no creo la verdad, sí. Porque mira, ha venido un tesícula, ha venido una nave espacial, sí, y ha venido qué sé yo, ¿no? Un ET por ahí, casa, y me ha dicho, y ya no creo la Biblia, ¿no? O sea, no, la verdad, si yo soy verdaderamente cristiano, sí, vuelvo a repetir, así me muestren cosas, que las cuales incluso la Biblia dice, ¿no? Que va a haber tantos hechos, cosas tremendas, cosas milagrosas, ¿sí? Estatuas que van a hablar, cosas realmente que dice que aún engañarán a los escogidos de Dios, ¿no es cierto? O sea, yo voy a creer siempre en la verdad, ¿sí? Hasta el día que Dios me diga, Marco, ya has acabado tu vida aquí en la tierra. Y no solo voy a creer en la verdad, voy a predicar la verdad. Por lo menos la que creo que es verdad, ¿sí? La que la palabra me muestra. Por eso siempre les he dicho, ¿sí? Donde 2 o 1 esté a mi lado, voy a predicar la verdad, ¿sí? Ahora, ¿saben que el que yo sea unido con usted por la verdad, somos unidos por medio de la verdad, nada más, ¿sí? Somos unidos por la verdad, y si yo soy un verdadero creyente y tú eres un verdadero creyente, la verdad debe permanecer en ti, sin importar cosa alguna que pueda suceder o pasar o decirte, ¿ok? ¿Y saben cuál es uno de los privilegios de aferrarse a la verdad o agarrarse de la verdad? Que la verdad, dice Juan, les va a decir en el versículo 3, la verdad bendice a los creyentes. Ahora, no es que la bendición va a venir de la noche a la mañana. ¿Se dan cuenta en mi vida lo que he tenido que pasar para que el Señor me regale por lo menos este lugar que para muchos quizá, ay no, mucha tierra, muy lejos, o en un país muy lejano, me dicen? O sea, ¿no? O sea, ustedes han visto, la mayoría de ustedes, realmente, Dios me ha tenido que quitar primero todo antes de darme algo. Y me ha metido a lugares que quizá tú no vas a entrar, tú sabes, tú no vas a pasar quizá lo que yo he pasado. Ahora, no sé qué puede pasarte de aquí adelante, no tengo idea, hijos, no tengo idea, pero sí sé algo, que si tú tienes la verdad, ¿sí? Si tienes la verdad, vas a pasar, porque la Biblia dice así, aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice, yo estaré contigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, Jehová es mi pastor, o sea, yo creo eso. Y creo que Jesús también dijo lo que tuvo que decir en Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizá ahora podremos ver lejano las cosas que pasamos, pero a veces uno ni sabe por qué está pasando. ¿Acaso yo sabía lo que iba a llegar en este momento aquí? ¿Me entiendes? Claro, como ser humano a veces uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Señor, yo te he seguido, yo te he sido fiel, he tratado de enseñar tu palabra, ¿sí?
pero a veces pareciera que, como muchos quizás pueden decir, es castigo de Dios o algo hay malo en tu vida. Sí, soy pecador. Si dijera que no peco, sería un mentiroso, ¿no es cierto? Hemos estudiado aquello. Pero Juan les va a decir, ¿sí?, que la verdad bendice a los creyentes, ¿sí? Bendice a los creyentes, tarde o temprano bendice. Si no eres tú, es tu generación. Si tú no cosechas, van a cosechar tus hijos. Y si no son tus hijos, tus nietos. Es como pasó con David y Salomón, ¿no es cierto? ¿Sí? Por causa de tu padre, le dice. Tus hijos a veces reciben las cosechas de lo que uno hace en el Señor. Quizá tú no. ¿Me entiendes? La segunda generación a veces llega a la tierra prometida y no la primera. No sabemos en el Señor. Entonces, Juan va a establecer en los versículos 4 que vamos a estudiar, si Dios quiere, la siguiente semana, que la verdad no solo une a los cristianos, también la verdad permanece en los creyentes, también la verdad bendice a los creyentes, y también va a establecer que la verdad controla a los creyentes. Debería controlar nuestra vida a los creyentes, ¿sí? Si tú has venido, bueno, quizás has venido medio así. Yo sé que el Señor es el que te ha empujado, aunque renegando, pero has venido, ¿sí? Has venido, ¿ok? ¿Por qué? Porque amas la verdad, supongo que amas la verdad, ¿sí? Quizá lo que estás escuchando 15 o 10 minutos hoy pueda meditarte más adelante al irte de aquí. Yo quiero aprender la verdad. Henry Tolopilo, ¿sabe qué decía? Henry Tolopilo decía, hay muchas iglesias que no tienen razón de existir. Y él dice así en su edad, ¿no es cierto? Henry Tolopilo ya es viejito, y decía, hay tantas iglesias, dice, que no tienen razón de existir. ¿Por qué? Dice él, ¿no? Él da su argumento. Porque no predican la verdad. Y esas iglesias, por más que sean grandes, porque a muchos les gusta contar ovejas, ¿sí? Y no les gusta contar la verdad, ¿sí? No deberían tener razón de existir, pero las hay. Entonces, obviamente él hace una retrospectiva de su vida y todo aquello, y dice, gracias a Dios, ¿sí? Porque él tampoco nació en una iglesia donde se predicaba de entrada a la verdad. Su papá era pastor, todo aquello, pero pudo encontrar, podríamos decir así, una iglesia que según él dice, se predica ¿qué cosa? La verdad, ¿sí? Que es una entre 1.000.000 de las que hay. Entonces, la verdad es lo que debe nosotros sostenernos, como dice, somos columna y baluarte de la verdad. Y Juan va a establecer en esta segunda carta, aunque es cortita mire, 13 versículos, vamos a tardar 2 clases, digo, en terminar esta carta, ¿sí? Nos va a instruir a toda la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos que están ahí, les va a decir cómo tienen que vivir en la verdad de Dios, cómo deben vivir en la verdad de Dios, ¿ok? Y dentro del vivir en la verdad de Dios también les va a hablar sobre lo que es el amar dentro de los límites de la verdad, y va a hablar mucho de la hospitalidad, ¿sí? Y les va a decir cuán leales deben ser a la verdad de Dios, cuán leales debemos ser a la verdad de Dios, y más allá, y les va a decir también que nosotros como cristianos seguimos y debemos seguir buscando hasta que Dios nos lleve a su presencia. ¿Qué cosa? ¿Cuál deberíamos buscar? La verdad, ¿sí? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Bueno, yo busco, no, la verdad, busquen la verdad, ¿sí? La verdad, ¿sí? La verdad. Entonces Juan va a hablar sobre este tema de la verdad en los 4 primeros versículos, ¿sí? Es una carta hermosísima, yo ya la he estudiado todita, porque no es mucho tampoco, ¿sí? Son 13 versículos, tanto la segunda y la tercera carta de las epístolas de Juan, tienen mucha enseñanza en cuanto a cómo nosotros debemos valorizar o dar prioridad en nuestras vidas a la verdad, ¿sí? La verdad. Alguien viene y me dice lo que sea, digo, la escucho, ¿sí? No lo voy a contestar con malas palabras, pero yo sé, como dice Pablo, yo sé a quién he creído, ¿sí? Yo quiero conocer más la verdad. Y si alguna vez le decía a mi esposa, esta semana ya terminando con esto, le decía, quisiera que Dios me dé vida para estudiar
para enseñar, porque al enseñar yo tengo que estudiar, ¿ok? Sí, al enseñar tengo que estudiar. Y le decía, quisiera llegar a dar los evangelios, porque son tan profundos los evangelios, y Dios me permita dar los evangelios y enseñar los evangelios hasta que sea viejito, hasta si Dios me da vida, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero conocer más la verdad. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este día, por esta tarde. Y quiero que prepares tu corazón. Vamos a tener un tiempo de refrigerio, ¿sí? Hoy hemos empezado un poco a destiempos, pero yo creo que alguito siempre se ha venido a tu corazón el día de hoy. Amén. Oremos, damos gracias a Dios. Bendito Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Nada puede parar, Señor, tu palabra. Solo tú, Señor, en tu soberanía, bendito Dios. Gracias a Dios, tu palabra dice, de donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Queremos conocer tu verdad, porque somos hijos de la verdad, Padre. Gracias por todo, bendito Dios. Bendice este tiempo, bendice este momento, Señor. Nos retiramos de este lugar para compartir un pequeño refrigerio, un almuerzo, Señor. Gracias por todo, Señor. Hasta ahora quiero agradecerte por todas las bendiciones que tú has derramado sobre mi vida y a través de mi vida, Señor, a la iglesia, Señor. Gracias por todo. No puedo dejar de tener ahí el ofrendero, porque sería ser rebelde con tu palabra, Señor. Si aquel que ha traído una ofrenda, bendícelo, y si no, Señor, tu palabra dice que tú das semilla al que quiere sembrar, pan al que quiere comer, Señor. Bendice también, pero sin embargo, Señor, no es nuestra motivación aquello, pero no podemos dejar de hacer aquello, Señor, porque somos también, queremos ser bendecidos y queremos ser obedientes a tu palabra, papito. Bendice las ofrendas, que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Cuídanos, protégenos, Padre Santo. Y hoy, Señor, 6 de agosto, te damos gracias, Señor, por haber nacido en esta patria, Señor, en este lugar donde tu evangelio se predica, donde podemos enseñar con libertad tu palabra, donde nadie nos persigue o nadie nos quiere matar, nadie nos quiere torturar, Señor. Gracias porque hemos nacido en un lugar donde todavía podemos predicar tu palabra, porque habrá tiempos en los cuales, Señor, no se podrá y se perseguirá a todo aquel que abre, Señor, hable su boca, hable la palabra de verdad, papito. Gracias por esta patria, Señor. Bendice las autoridades que están arriba, Señor. Dale sabiduría, papito, que te conozcan sobre todo. Y te damos gracias, Señor, por el lugar que nos has hecho nacer, papito. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.